Me fui encontrando con la necesidad de medir y no sabía cómo hacerlo. ¿Viste este dicho que dice lo que no se mide no se puede mejorar? Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Podcast de Rueda de Auxilio. En este caso con un formato incluyendo el video que me encanta porque creo que nos acerca muchísimo más. Y estoy haciendo una serie de entrevistas con personas que admiro, que quiero y que además fueron alumnas o alumnos de mi programa de Mostrar Resultados porque quiero que empiecen a compartir también su experiencia. Así que les voy a presentar a una amiga mía que se llama Verónica Leo, que es directora de Psicopymes, pero le voy a dejar que se presente ella porque nadie mejor que presentarse que uno mismo. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo andas, Su? Bueno, gracias por la invitación, colegas, amigas. Bueno, eh, muy, muy agradecida por este espacio también. Bueno, genial. Bueno, presentándome, qué difícil que es a veces la presentación, ¿no? Más cuando uno está más acostumbrado a dar clase online y con soporte, ¿no? De digital. Bueno, ¿qué puedo decir? Mentora de profesionales de recursos humanos, creo que hoy me define bastante bien, y consultora de recursos humanos. De formación, soy psicóloga laboral y creo que una de las falencias que tiene hoy la carrera es que no nos enseñan a medir, no nos enseñan a mostrar resultados. Entonces, cuando tuve que empezar mis primeros años de ejercicio profesional como consultora independiente, no conocía mucho de los datos ni de la importancia de los datos dentro de las empresas. Y después, cuando ya estuve trabajando ya después de varios años dentro de las empresas, me fui encontrando con la necesidad de medir y no sabía cómo hacerlo. Entonces, bueno, esa era una de las grandes falencias que tenía por formación, Bien, que me pero lleva un poco. vamos a ir un pasito más atrás para que la gente te Dale. conozca un poco qué tipo de servicios o qué tipo de propuestas haces vos, porque sos consultora independiente. En este podcast vienen personas que son del mundo de la empresa, o sea, que son profesionales dentro de empresas, y también hay muchos consultores, como nosotras, ¿no? Que trabajamos con clientes. Entonces, me interesa mucho tu mirada porque a veces hablamos mucho, bueno, de los datos y de cómo mostrar nuestra gestión a nuestro jefe, a nuestros decisores, al dueño de la empresa. Pero en el caso de nosotras tenemos a veces a esos clientes a los que les queremos mostrar que lo que hacemos funciona. ¿A qué te dedicas vos o cuáles son esos aspectos o servicios que querías empezar a medir y que no sabías cómo? Dale. Bueno, yo hace más de 15 años soy consultora independiente y me dedico a diseñar áreas de recursos humanos para pymes no profesionalizadas. Y a partir de toda esa experiencia y también como selectora freelance, toda esa experiencia la volqué en programas prácticos para colegas de recursos humanos que también quieren armar su propia consultora para vivir de su profesión o aprender a diseñar áreas con una metodología ya probada. Me encontré que tenía toda esa parte teórica y no tenía forma de mostrar, o tenía quizás esta idea errada de que como vengo del área soft no se puede medir o no sé cómo medir. Entonces, creo que llegué con esta pregunta a vos, ¿no? ¿Cómo mido habilidades blandas? ¿Cómo mido el progreso de un servicio de coaching? ¿Cómo mido la evolución de un diseño de área en una empresa? Para empezar así, mostrar resultados. Y creo que a veces también detrás de no mostrar resultados se esconde el miedo a mostrar que algo no está funcionando. Y creo que ese es el gran temor por lo cual mucho tiempo no me formé en eso. Hasta que después me empecé a dar cuenta que es necesario mostrar lo que no funciona porque es lo que le da más solidez a tu trabajo. Porque a veces que algo no funcione no depende únicamente de mí, sino que también depende de los avatares de la empresa, de los líderes con los que esté trabajando. Cuando empezamos a realizar procesos en las empresas, muchas veces se producen detenciones. Uno diseña un plan y después entre el plan y el hecho te encontrás con un abismo. Entonces tenés que mostrar por qué pasaron 3, 4 meses y no avanzamos con el plan original. Y ahí empecé a entender la importancia de medir y de poder mostrar. ¿Viste este dicho que dice lo que no se mide no se puede mejorar?
Entonces es como que fui rompiendo también muchas limitaciones personales al momento de entender cómo crear indicadores y para qué sirven, no solo para el cliente, sino también para mí. Y eso empezó a mejorar mucho también la calidad del servicio, porque al momento también de cotizar un servicio, que presentes informes, me parece que también le da un plus adicional, porque hay muchos consultores que te dan el servicio, pero no te muestran resultados concretos. Total, total. Me encanta esto de no medir o no empezamos a veces a medir porque primero puede ser que no sepamos hacerlo, pero antes de eso está el miedo a decir, che, ¿y si sale mal? ¿Y si no tengo resultados que mostrar? Lo mío es muy soft y cómo, no, es imposible ponerle datos, ¿no? Ese tipo de miedos son los que a veces nos alejan a buscar las respuestas. A mí me gustó cuando vos te acercaste porque dijiste, esto para mí es fundamental, porque está ese coraje de decir, bueno, más allá de cómo dé el resultado, quiero buscar que es posible medirlo, no puede ser que no sea posible, ¿no? En este mundo, ya en el siglo XXI, donde todo se puede hacer, ¿cómo no vamos a poder medir algo que es soft, o que en principio parece intangible? Entonces me parece, muy poderoso eso y además porque después, vos ya atravesaste el curso, pero una vez que estamos, vemos que no es tampoco algo de la NASA, ¿no? Que vemos que con poco en una pyme, o en una empresa grande, o en un consultor, todos podemos medir. Me Y, gustaría. ¿sabés qué, Su? Hay 2 prejuicios más que detecté haciendo el curso. Una es, en las pymes pequeñas no se mide, la medición queda para las grandes corporaciones que tienen software, porque ¿cómo yo voy a medir? Entonces, hay muchas ideas limitantes, ¿no? O tenés que ser experto en números para empezar a generar indicadores y medir, y como a mí no me gustan los números y no puedo medir y no sé medir, entonces, muchas veces lo que te limita es más el prejuicio, la idea, el desconocimiento, el no tener pares. Yo siempre cuento que cuando en los primeros 10 años que trabajé me encontré muy sola, no tenía pares con los que interactuar a nivel de la consultoría externa y los con los que interactuaban trabajaban en relación de dependencia en grandes corporaciones o no se dedicaban a la mirada de un consultor. Entonces no tenía con quién contrastar o validar o abrir un poco la mente hasta que, bueno, te encontré a vos y decía, pero ¿cómo medís? ¿No? Entonces digo, a veces uno no se da cuenta de lo que carece hasta que alguien no te lo muestra que es posible. Porque a veces cerramos directamente la puerta, no, no se puede, acá no se puede. Y eso lo veo también muy dentro de las empresas, con todo lo que son cambios, los cambios culturales, ¿no? Acá no se puede, eso no se puede. Y cerramos directamente la puerta a la posibilidad. Así que me parece genial eso que trabaja la capacitación, ¿no? Mira, Rompe bueno, un montón de esos de prejuicios. hecho, me das el pie para contar que justamente una de las acciones que estoy haciendo ahora es poder difundir una plantilla descargable con un modelo de informe ejecutivo de los que en general terminamos haciendo cuando se finaliza el curso, que es el caso de certificación, ¿no? Porque me di cuenta yo también de la potencia de eso, que a veces uno muestra cómo medir las herramientas, qué sé yo, pero cuando vos ves el producto terminado que podés hacer, que podés construir vos sola, vos solo, decís, ah, quiero aprender a hacer esto. Y por ahí es algo que no lo, claro, a medida que van pasando las ediciones me voy dando cuenta de cómo puedo mostrar mejor yo también mi trabajo. Y este es un recurso gratuito que estoy disponibilizando, que en las notas del episodio va a estar para poder descargar. Y, y que puedan ver lo simple en el sentido, de lo que está concreto, pero todo lo que hay que hacer, los pasitos que hay que empezar a aprender, que no son difíciles, pero que hay que aprender a hacerlos para poder construir un informe de ese estilo. Así que, me sirve un montón lo que acabas de decir respecto de verlo hecho, ¿no? De verlo concretado. De hecho, hablando de eso, me acuerdo de cuando llegamos al final de la formación, que vos abriste un poco sobre cómo armar un informe de una página y cómo meterle el storytelling detrás del informe. Dije, me acuerdo que te mandé un mensaje y dije, Susana, esto es genial. Esto es espectacular, de esto tenés que hacer una formación específica porque de verdad que a mí me deslumbró todo lo que se podía mostrar en informe de una hoja, porque a veces también estamos acostumbrados a los informes académicos de hojas, hojas, hojas para leer, que nadie los va a llegar a leer y te lleva un montón de tiempo y te volvés después a preguntar para qué hice el informe, ¿no?
porque al final medí, hice un informe larguísimo y nadie lo leyó o lo leyeron y no hicieron nada. Entonces, cómo volver también esa información atractiva y contar datos de forma atractiva, a mí me alucinó, me alucinó. Buenísimo, sí, me acuerdo que me dijiste esto, hay que hacer algo exclusivo, me acuerdo. Pero, y contame un poco el después, ¿no? Vos hiciste el curso, te sirvió, te llevaste herramientas, pero ¿qué cambió en tu negocio a partir de eso? ¿Qué empezaste a implementar? Eh, si querés compartirme algún caso, algún ejemplo, algo que vos digas, bueno, empecé a hacer esto, ¿no? ¿Qué implementé? ¿Qué accioné? Porque una de las cosas en las que yo más hincho a mis alumnos es el conocimiento. Si no lo llevas a la práctica, si no lo llevas a la realidad, no te sirve de nada. Mira, incursioné 3 cosas que no estaba haciendo. Lo primero que incursioné fue, por ejemplo, en los procesos de coaching, autoevaluaciones iniciales y finales. Entonces, eso me permite tener comparativos cuantificables de la evolución de un proceso de coaching, que creí que no se podía medir. Entonces, bueno, hecha la formación, me di cuenta que sí. Entonces, empecé a pensar una herramienta donde yo podría mostrar datos a la persona que estaba haciendo, en este caso, el coaching, para ver su nivel de avance en el proceso, y luego también usé mucho la metodología, estos informes de una página, para presentarlo a recursos humanos. Entonces, dentro del ámbito laboral, por tomar un servicio ejemplo, incorporé esas 2 cosas. Y después también me volví mucho más consciente de la necesidad de medir y lo empecé a fomentar también dentro de mis programas. Yo tengo un programa específico que se llama Gestión Software en Recursos Humanos con Psicología Organizacional, donde enseñamos a armar todo un área desde cero de recursos humanos. Y ahí empecé también a fomentar la idea de, o sembrar la semilla de empezar a medir. Porque cuando voy a mi comunidad de profesionales le pasa lo mismo que a mí, que no miden porque no saben, ¿no? Entonces necesitan indicadores o a veces hay formaciones demasiado caras que quizás si no te lo paga la empresa no accedes a eso. Y quizás uno tampoco encuentra muchos referentes confiables que de verdad te enseñen a medir, no solo a medir. Me parece que lo rico que tiene esa formación es que no solo te enseña a medir, sino que también te enseña a mostrar resultados. Mostrar resultados en formato visual, en formato también auditivo, o sea, cómo comunicarlo. Eso me parece que fue una de las riquezas más interesantes que tuvo la formación. Así que lo introduje en los programas prácticos y en trabajos con clientes. De hecho, ahora hago mediciones iniciales y finales todo el tiempo para poder llevarlo después como informe de recursos humanos. Maravilloso, porque ahí encima lo haces para la persona que está trabajando con vos y también para la empresa, ¿no? Que es en definitiva quien nos vuelve a elegir, nos vuelve a contratar y que esa persona, y esta es la cadena maravillosa que yo hablo de brillar con tu talento, es que esa persona se da vuelta y le da al dueño de la empresa o a sus propios decisores un reporte de su trabajo, porque vos sos una rueda de auxilio para ella, ¿no? Digamos, un soporte, un proveedor que está haciendo que otra persona en una organización brille. Entonces, me parece que esa es como una gran cadena para empezar a expandir más esa cultura del dato. Gracias, Vero, por todo lo que me compartiste hasta acá. Sé que sos una gran promotora de los datos y además una excelente profesional, que la gente que pasa por tus cursos se queda enamorada y te recomienda siempre. Así que también vamos a dejar, por supuesto, los datos. Quiero preguntarte 2 cosas finales y ya te libero. Una es si hay una persona que está pensando si sumarse o no sumarse al programa, ¿qué le recomendarías? Y un poco como vos ya lo estás haciendo con tus propios alumnos, no sé qué les decís o cuál es lo que más rescatás. Y por otro lado, que nos cuentes en qué estás o en qué vas a estar en los próximos días, en los próximos meses o en lo que queda del año para que también empiecen a seguirte en redes y puedan estar atentos a todo lo que vos haces. ¿Qué le diría? En principio que puedan empezar a medir, porque esto que decía antes, ¿no? Lo que no se mide no se puede controlar, no se puede corregir, no se puede mejorar, pero por sobre todo aprender a mostrar también el valor del trabajo propio. Yo trabajo mucho dentro de mi comunidad sobre el valor profesional, ¿no? Hay muchos profesionales de recursos humanos que se encuentran desvalorizados o frustrados en donde trabajan. Y acá como que no se sienten valorados por lo que hacen. Y me parece que una forma de darle vuelta a esta situación es mostrando el valor justamente de lo que hacen. ¿Y cómo puedes mostrar el valor de lo que haces? Con datos. Entonces, me parece los números no mienten, entonces tenés ahí sobre la mesa un trabajo hecho y eso te puede servir para
brillar con tu trabajo o para pedir aumento o para cotizar mejor tus servicios. Entonces, te sirve un montón y también para vos poner en valor lo que haces. Entonces, desde ya, súper recomiendo ese espacio. Y es un poco lo que hablamos dentro de la comunidad, por eso muchos de los alumnos después terminan formándose con vos. Y yo te traje también de invitada a mis formaciones, a mis espacios de formación. ¿Y qué se viene en Psicopymes? En Psicopymes se viene ahora a mediados de año, en julio, abrimos nuevamente las puertas al programa de Gestión Soft en Recursos Humanos con Psicología Organizacional, que es esta formación que te contaba antes para aprender a diseñar y armar un área desde cero en una pyme no profesionalizada. Y también empezamos el Salto a la Independencia, el programa para selectores de personal freelance que te enseña a armar tu propia consultora para poder vivir de tu profesión. Así que ya estamos preinscribiendo con descuentos, promociones, bonificaciones de mentorías bonificadas, así que todos los que se suman antes de esa fecha tienen beneficios extras. Maravilloso, maravilloso. Y como esto es un podcast y la gente puede sumarse en cualquier momento a escucharlo, los programas de Vero se abren recurrentemente. Si no me equivoco, son 2 veces al año, ¿no? Entre 2 a 3 veces al año, sí. Ahora la siguiente edición es la de mediado de año. Generalmente abrimos marzo, julio, agosto y quizás a veces noviembre. Claro. Pero bueno, eso depende mucho de las fechas. Pero este año tenemos planificado eso. Buenísimo. Síganla, Vero, porque estas ediciones además se abren pocas veces al año porque son formaciones súper completas, tienen un montón de material que no es una formación rápida que la haces en un ratito nada más, es realmente súper completa y además práctica, recontra mil práctica. También nosotras nos parecemos mucho en ese estilo, ¿no? Porque primero que ya se habrán dado cuenta que hablamos de mucho del valor profesional, de reconocimiento, ¿no? De sentir que lo que hacemos sirve. Eso nos identifica mucho, por eso te digo, también somos colegas y somos amigas porque compartimos esos valores. Y también porque es muy práctica, ¿no? Esta mirada de llevar a la acción, de que no pierdas tiempo en el, ay, no sé, pero no quedarnos en la teoría, sino llevarte recursos, plantillas, tutoriales, modelos, y Vero tiene una biblioteca enorme que generosamente pone a disposición de toda su comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias, Vero. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu espacio, y nosotros nos despedimos acá de la gente. Gracias, Su. Nos vemos la Beso. próxima.